Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos honra presentarles a nuestra invitada. Se trata de la doctora Yurina Lezama. Ella es médico internista y endocrinólogo. Además, va a tratar un tema sumamente interesante en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Un padecimiento pues que sabemos que ha venido proliferando a nivel mundial. Con ella vamos a detallar todos estos aspectos, dada su pericia en este tema como médico internista egresado del Hospital Dr. Jesús Llerana y además médico endocrinólogo egresada del Hospital Vargas de Caracas. Forma parte de varios organismos a nivel internacional relacionados con su ejercicio profesional, en ejercicio clínico. Actualmente está en el Oficentro El Picacho y es profesor asociado de la Cátedra de Fisiopatología en la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB, con docencia de pregrado y posgrado de Medicina Interna, además de labores de extensión y de investigación en la línea clínico experimental del síndrome metabólico. Secretaria de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Miranda. Forma parte, además, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrino y Metabolismo y pues una profesional de gran valía en nuestra región que está aquí apostando a Venezuela. También es miembro de FENADIABETES. Obviamente, al estarse hoy conmemorando el Día Internacional de la Diabetes, es una invitada de excepción para nosotros y además por eso decíamos que nos honra en recibirla. Bienvenida, doctora, y gracias por tomar de su valioso tiempo para estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de compartir contigo y sobre todo la inquietud de divulgar y poder comunicar la situación de diabetes en nuestro país y a nivel mundial. Primero, doctora, me gustaría que nos contextualice lo del Día Mundial de la Diabetes, por qué se celebra, cómo fue que surgió este día específicamente. Bueno, este día realmente es una conmemoración, ¿verdad? En 1991 se planteó el 14 de noviembre como el Día Internacional de la Diabetes y luego realmente las Naciones Unidas lo aceptan en el 2006 y en el 2007 ya es un hecho. Se escogió realmente esa fecha porque esa fecha obedece al natalicio de uno de los grandes investigadores que trabajó en el área de la insulina y que descubre la insulina, que es Banting, Frederick Banting. Entonces ese día se escogió en función de eso. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de conmemorar ese día? Todos los días nosotros hacemos prevención en relación a la diabetes, pero ese día se intensifica más la prevención, el cuidado, la educación de la diabetes. Entonces, las asociaciones de diabetes y de las federaciones internacionales, este año el eslogan es la familia y la diabetes. Porque todos los años tienen como un tema, ¿no? Exacto, cada año se escoge un tema y entonces este año se escogió la familia y la diabetes porque sabemos que el paciente no se puede ver aislado, o sea, hay que ver en su entorno familiar porque en la diabetes hay muchos factores que pueden impactarlo. Y dentro de eso están los hábitos nutricionales, la actividad física y eso forma parte de la escala de valores culturales y el aspecto socioeconómico, familiar y del contexto de país que lo está rodeando. Este día es mundial, pero me imagino que hay países donde tendrán mayor preeminencia, digamos, en cuanto a las actividades relacionadas con esta conmemoración. Claro, por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela tenemos la FENADIABETES, que es la Federación de Diabetes Venezolana y ha establecido algunas actividades. Por ejemplo, el 11 de noviembre, que fue el día domingo, se hizo una marcha por la salud y se hizo labores de experticia y descarte de diabetes en el parque anteriormente llamado Parque del Este, actualmente llamado Parque Miranda. Además de eso, hoy, 14 de noviembre, va a haber un evento en la Plaza Alfredo Sadel, que comienza primero de 2 a 4 de la tarde. Hay actividad. Es en Baruta, ¿no? Sí, señor. Actividad educativa
y en las Mercedes, básicamente. Esto lo está desarrollando el capítulo Miranda. No, eso lo está desarrollando FENADIABETES. FENADIABETES, que es la Federación de Diabetes. Y después de 2 a 4 es la actividad de educación y van a rifar incluso un glucómetro a las personas que se acerquen. Y después de 4 a 6 se va a iluminar el obelisco, porque en todas las partes del mundo se trata de hacer una iluminación del color azul para conmemorar ese día. Eso unifica la conmemoración. Claro, nosotros aquí en el capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna también nos hemos unido y siempre nos unimos todos los años a esas actividades. Y entonces el día sábado 10 de noviembre tuvimos un evento a nivel de educación médica continua donde asistieron médicos residentes del Victorino Santaella. Además de eso, médicos del Centro Médico Docente Los Altos e internistas de los diversos centros públicos y privados del Estado Miranda, y se dio conferencias en relación a los aspectos tanto psicológicos como biológicos de la diabetes. Eso es específicamente para médicos, esas actividades. Esas actividades que desarrollamos el sábado. Ahora, hoy, 14 de noviembre del 2018, tenemos también una actividad para pacientes. Tenemos una charla educativa en el Oficentro El Picacho, en el consultorio 1, piso 1, donde van a ir los pacientes y vamos a estar múltiples especialistas dando actividades educativas y entregando material de apoyo. ¿Okay? FENADIABETES es un organismo que se dedica a qué, ¿cuál es la misión de esta institución? FENADIABETES está formada básicamente por médicos endocrinos y también pueden participar médicos internistas. Es una, vamos a decir, es una asociación médica cuyo objetivo es prevenir, cuidar, evitar y mejorar tanto el diagnóstico precoz de diabetes como las futuras complicaciones. En la actualidad, la presidenta de FENADIABETES es la doctora Sara Brito, que es jefe de servicio del Hospital Militar del Servicio de Endocrinología. Ella es internista endocrinólogo. Y toda su comitiva está abocada a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el día 22, 23 y 24 de noviembre tenemos en la Clínica Ávila tenemos el 8º Congreso de FENADIABETES, donde van a asistir y están invitados todos, por supuesto, médicos internistas, médicos generales, médicos de las diversas especialidades, porque estamos hablando que la diabetes es un problema de salud pública. No hay especialista que no deba saber de diabetes. Todos los especialistas tenemos que saber de diabetes, porque independientemente que seamos médicos generales, internistas, endocrinos, cirujanos, pediatras, porque es una enfermedad que nos afecta a todo y es multisistémica si no la sabemos controlar. O sea, que no hay órgano que pueda respetar la diabetes. Sabes que, uno siempre habla que sí del tema, que sí del azúcar, que sí las personas mayores que pueden sufrir de diabetes, etcétera, y las consecuencias. A mí me gustaría, hacer uso de esta gran oportunidad de poder conversar con una profesional de su talla, de su valía en términos de preparación y todo lo que ha hecho para ser una excelente profesional, que nos pudiese nutrir en cuanto al tema, la diabetes en sí. Primero, comenzando desde las edades tempranas, muchas veces dicen que los niños comiendo chuchería no les puede pasar nada porque son niños y tienen el metabolismo rápido, pero cualquier persona, así no tenga alguna incidencia genética, puede padecer diabetes por alguna causa. Claro. Fíjate, ahorita a nivel mundial existe 425 millones de pacientes con diabetes. Y se estima que la mitad de esos pacientes, que serían 212 millones, están viviendo con diabetes no diagnosticada, no saben que tienen diabetes. No saben. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo siguiente, siempre hablamos que hay una predisposición genética a desarrollar la diabetes, que no, fíjate que es una predisposición. Estamos hablando determinante. Que no es determinante. Y que si ocurre en el medio ambiente, ya sea por la parte nutricional, actividad física, por cuadros virales, o serio? por agentes ¿También? psíquicos, sí puede desarrollarse una diabetes. Ahora, ¿qué vamos a definir nosotros como diabetes?
es la presencia de niveles de glucosa elevada en forma crónica, ¿ok? Y uno identifica de acuerdo a los valores. En ayuna, si el valor de glicemia es mayor de 126 miligramos, en 2 oportunidades o en una oportunidad con un paciente sintomático, ya ese es un criterio para hablar de diabetes. O sea que si una persona, por ejemplo, quiere ser diagnosticado realmente, o debe ser diagnosticado, es la palabra correcta, de esta enfermedad, debe hacerse exámenes diversos, o sea, en diferentes horarios, con diferentes circunstancias, inclusive alimenticias, para poder determinar efectivamente, o hay un examen que se haga. Hay unas condiciones importantes. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es una pesquisa, es un paciente asintomático, como estamos comentando, que a nivel mundial existen 212 millones de pacientes asintomáticos. Pero que no saben, no saben. Tienen síntomas, pues. Y es bien conocido que el 80% de las diabetes no presentan síntomas. Allí lo ideal es que la persona que va a su médico general o a su médico internista o endocrino se le haga una glicemia en ayuna. Y si tiene factores de riesgo, se le debe hacer una prueba de tolerancia glucosada. Eso por ejemplo, la glicemia, eso se hace cuando uno le mandan a hacer el perfil Claro. 20, ¿no? Ahí Sí, se sabe. Esa es una manera Si de hay un indicio pesquisa, ahí, ¿ok? Inicial. Pero si hay factores de riesgo, ese paciente debe ir a una curva de tolerancia glucosada. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Una paciente obesa, es decir, que tenga un índice de masa corporal aumentado. Hablamos de sobrepeso cuando es mayor de 25. Ya con sobrepeso, eso es un criterio para estudiar la parte metabólica. Una paciente que sea hembra o hombre, pero que sea hipertenso. Las ¿Sabemos? personas hipertensas tienen preeminencia, pero no necesariamente. No o siempre. necesariamente. Se dice que el desarrollo, fíjate, yo creo que es importante definir. Definimos diabetes como la presencia de glucosa elevada en forma crónica y que puede afectar órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? La retina, el riñón, el corazón y los vasos sanguíneos. Ahora, después de esa definición, nosotros tenemos que decir que hay varios tipos de diabetes. A mí me llamó la atención cuando usted dijo que había uno como psíquico, psicológico. No, son factores, la parte psíquica puede precipitar. Pero tú te llamó la atención cuando hablé que habían cuadros virales. También, eso te llamó la atención. También. Nosotros hablamos de diabetes tipo 1 y tipo 2, que son las más frecuentes. Hay otros tipos de diabetes, pero creo que desde el punto de vista académico para llegar son las que son insulinodependientes, ¿no? Ajá, las que llamábamos anteriormente insulino dependiente, y que aquí, ¿qué es lo que ocurre? Un proceso autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? El organismo crea anticuerpos contra sus propios páncreas. ¿Y por qué crea anticuerpos? Bueno, porque esa persona pudo haber estado en contacto con un virus. Y dentro de los virus se habla del virus Coxsackie, del Epstein-Barr, que es el llamado mononucleosis o enfermedad del beso. ¿Qué quiere decir del beso? Eso hay que Que explicarlo. se transmite por las gotitas de saliva o a través de un beso. Las parotiditis también pueden producir, como cuadro viral, pueden producir, ¿por qué? Porque el organismo va a crear anticuerpos contra ese virus. Y a veces el virus tiene determinantes antigénicos, proteínas que son similares a las proteínas del páncreas. Si esa persona tiene disponibilidad genética para desarrollar la enfermedad y se puso en contacto con ese virus, puede desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ese virus va a romper lo que uno llama tolerancia inmunológica. O sea, nosotros tenemos que tolerar nuestros órganos porque los reconocemos como propios. Pero cuando nuestro órgano no es reconocido como propio, se rompe la tolerancia inmunológica y se agrede el órgano. Y eso ocurre en la diabetes tipo 1, que es generalmente que ocurre en los niños. En las personas más jovencitas. En las personas más jóvenes. Entonces ocurre generalmente en la infancia y se debe a un cuadro viral. También se ha relacionado la proteína de la leche de la vaca incorporada precozmente. Por eso es tan importante la lactancia materna. La lactancia exclusiva, ¿no? materna Fíjense que que es algo sí, increíble sí, lo que sí. puede ocasionar, ¿no? Entonces esa es la diabetes tipo 1. Luego viene la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Que Y la tienen la mayoría de las personas ya mayores y eso. Donde el 80% generalmente es asintomática. Fíjate que hay un punto importante, tú dices, donde la tiene la mayoría de los pacientes mayores. Es verdad,
más de 40 años ya es un factor de riesgo. Sin embargo, cuando tenemos los niños obesos, en la infancia se ha visto desarrollo de diabetes tipo 2 precozmente. ¿Ok? En la próxima parte vamos a seguir conversando este interesantísimo tema en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Hoy estamos conversando con la doctora Yurina Lezama, médico internista y endocrinólogo, quien nos está visitando ahora en los estudios de Mira TV, pues con mucha gentileza para hablarnos acerca de esta enfermedad que viene haciendo mella en la salud, no solamente del venezolano, sino a nivel mundial. Vamos a seguir conversando de este tema en la próxima parte. Me gustaría, doctora, que usted nos pudiese hablar si la diabetes puede generar otras enfermedades. Esa respuesta la vamos a obtener de nuestra invitada en la próxima parte. Quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con la doctora Yurina Lezama, médico internista y endocrinólogo, acerca del Día Mundial de la Diabetes. Por cierto, agradecemos la coordinación del doctor Carlos Quintero, un gran amigo del capítulo Miranda de la Sociedad Médica de Médicos Internistas, ¿no?, de Venezuela, capítulo Miranda. Y quedamos pendientes para conversar con nuestra invitada acerca de lo que, si la diabetes, siendo una enfermedad, también puede generar otras. Una persona que tenga diabetes y que no sabe, porque no tiene síntomas. Claro. Entonces, de repente, eso le puede ocasionar otra enfermedad peor. Claro. ¿Puede Fíjate, ser así? Sí. Ahora, antes de contestarte esa pregunta, me parece importante cuando uno da una información, y sobre todo cuando es en medios de comunicación en forma masiva, que siempre tiene que haber un mensaje de esperanza. Nosotros acabamos de comentar que la diabetes tipo 1 y tipo 2 pueden afectar órganos blancos. Ajá. Pero también es importante decir que si bien es cierto que una persona tiene predisposición genética, existe lo que se llama la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Mi mamá y mi papá son diabéticos, pero no necesariamente, aunque yo tenga la predisposición para hacer la diabetes, yo voy a sufrir de diabetes. O voy a tener una diabetes igual que la de mis padres. Porque si yo cambio mis hábitos nutricionales y mi actividad física, eso puede impactar la carga genética del individuo. Y van a haber algunas proteínas Qué importante eso, que ¿no?, se van a sintetizar o no. O sea que la epigenética da una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que yo puedo modificar la evolución de la enfermedad o evitar que la enfermedad aparezca. Los hábitos y la buena vida, ¿no? La Y vida eso es sana. lo importante de esta parte educativa, que el paciente se pueda empoderar de estas armas y pueda cambiar el curso de su enfermedad si la tiene o puede evitar que aparezca. Y que quizás no, psicológicamente también pensando, cónchale, que yo también voy a padecer Claro, de esto y tal. Sí, eso exacto, también, ¿no? claro, eso la influye. parte... Ahora sí, la diabetes puede precipitar otras enfermedades, porque ¿cuál es la complicación o el impacto de tener azúcar elevada en forma constante? Que hay un cambio metabólico que va a afectar a las proteínas de todos los órganos y sistemas. Y puede afectar el perfil lipídico. ¿Qué hace que trabajen más, que sobrecarguen el trabajo? Cambia las estructuras de Los las proteínas, los modifica. ¿Ok? Y entonces al modificarlo, quizás una de las complicaciones más frecuentes es la aterosclerosis acelerada. ¿Qué es la aterosclerosis acelerada? Que la pared del vaso sanguíneo se inflama. Y si se inflama, puede producir disminución del riego sanguíneo a los diferentes órganos. Si está cambiada, se pueden unir las plaquetas que normalmente no se unían, puede favorecerse la cascada de coagulación y se puede obstruir la arteria y se produce disminución del riego sanguíneo a los tejidos. Se puede producir entonces un infarto en el corazón, un infarto cerebrovascular, puede haber obstrucción en los miembros inferiores, puede haber cambios en la función renal. La gente dice que el tema de la circulación, que hay personas que después hasta les cortan los miembros por Exacto. Entonces, ese Entonces, tipo, ¿no? El objetivo es que nosotros nosotros logremos cambiar esa evolución. ¿Se puede curar la diabetes? Fíjate, puede haber remisión de la diabetes, que no es lo mismo que curar. ¿Ok? Cuando tú haces un diagnóstico precoz en un paciente
Y más que la palabra precoz, nos gusta la palabra oportuna. Cuando uno hace un diagnóstico en las primeras etapas, porque cuando un paciente se le diagnostica diabetes, probablemente ha pasado 20 años donde habían cambios metabólicos sin saber que era diabético. O sea, vital que las personas tienen que hacerse su perfil 20 mínimo. De allí la importancia de por lo menos una persona, aunque macroscópicamente sea sano, ir una vez al año como mínimo, una o dos veces al médico, sí, al internista, al endocrinólogo, a su médico de confianza, para que le haga una evaluación y pueda prevenir la aparición de la enfermedad. Una vez que se hace un diagnóstico, que ya ha pasado 20 años, que estuvo asintomático, ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes estamos viendo el ápice, y abajo está toda la base de todas las estructuras que permitieron eso. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ¿qué queremos hacer ahí? Un tratamiento oportuno, porque si le hacemos un tratamiento oportuno, podemos evitar esas complicaciones que tú me acabas de preguntar. Ahora, doctora, cuando usted me menciona esa palabra de tratamiento oportuno, realmente como ser humano y como periodista y como venezolana, me viene a la mente, ¿y qué está pasando con ese tratamiento oportuno en Venezuela? ¿Cuáles son las circunstancias de nuestro país, dadas las condiciones que estamos viviendo con relación al área de la salud? Oye, estamos viviendo una situación bien compleja. Fíjate que se hizo un estudio que se llama el estudio de BESCAN, que lo hace la Sociedad de Medicina Interna, y una de las pioneras del estudio es la doctora Marixa Durán, presidenta actual de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna a nivel nacional, a nivel del país. Y estuvo también participación de la Sociedad de Endocrinología, la doctora Imperia Bracovich, que también es presidenta de la Sociedad de Endocrinología, y estuvo presente Ramfis Nieto, que también es un internista involucrado, nutricionista, y se hace un estudio de 3.400 y pico de pacientes que se tomó como una muestra de 20 estados del país. Simplemente el estudio lo que trató fue de ahondar el tipo de alimentación, el tipo de actividad que hacían esas personas y cómo estaba la parte emocional. ¿Y esa muestra de personas personas que padecían diabetes? Habían algunos que padecían diabetes y otros que tenían factores de riesgo para desarrollar diabetes. Eso es importante porque aquí se determina. ¿Y edades? Más o menos. Las edades mayor de 20 años. Estamos haciendo entonces un corte. Primero estamos viendo, eso es un estudio realmente descriptivo. Estamos viendo qué es lo que tenemos, diagnóstico, qué tenemos, cuántos pacientes tenemos con diabetes y cuántas personas pueden tener el riesgo de tener diabetes. Ya encontramos que en el 2010 se había hecho un estudio en Venezuela que demostraba que la frecuencia de diabetes en el país era 7.7. Ahorita, este estudio que te estoy hablando nuevo, comienza desde julio del 2014 hasta enero del 2017, o sea que todavía tenemos un año de espaciado, que hay un impacto que no estamos tomando en cuenta, o sea, podemos extrapolarlo, pero que no tenemos la evidencia científica todavía. El trabajo ha seguido, ellos siguen trabajando, pero todavía no ha salido la publicación. Y en ese momento se demuestra que de 7.7 que estaba en el 2010, pasó a 37.1 a nivel de actual. Entonces aumentó la frecuencia de diabetes. El problema de la alimentación, me imagino. El problema de la alimentación es básico porque estamos diciendo que en la diabetes tenemos medidas, tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el no farmacológico? La alimentación y la actividad física. La actividad física puede ser gratuita, pero la alimentación, ahí el dilema. Cuando se hacen los estudios, las personas que normalmente las organizaciones mundiales de la salud a nivel nutricional recomiendan que debe haber 5 raciones de vegetales día y 5 raciones de fruta día, para ese momento menos de 3 personas de 10 consumían vegetales y verduras en su alimentación, sumado a que la ingesta proteica ha disminuido muchísimo. Entonces, aquí hay una ambivalencia. ¿Cuál es la ambivalencia? Acabamos de decir que una persona con sobrepeso es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Pero una persona muy flaquita y mal alimentada, obviamente. Entonces, en este trabajo encontramos que las personas con bajo peso incrementaron en número de frecuencia. Y uno dice, bueno, pero si la gente perdió peso, ¿por qué aumentó también la frecuencia de diabetes?
Porque la pérdida de peso, primero, no fue controlada, no fue programada, no fue hecha adecuadamente ni balanceada, sino que es una pérdida de peso donde hay menos ingesta de proteínas, de vegetales, de verduras y altas ingestas o moderadas ingestas de carbohidratos. ¿Qué ocurre cuando una persona pasa ayunos prolongados porque no puede ingerir alimento? Eso es un estrés para el organismo. Y un estrés donde liberas hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Hormonas que son hormonas de estrés, y de allí que tú te quedaste un poco alarmada cuando te dije el estrés puede ser un factor detonante. Claro, porque siempre uno dice, bueno, la alimentación, que sea sedentario, porque el estrés nunca lo había escuchado. Y además de eso, la parte psicológica, ¿no? Y lo de los virus también me impresionó. Cuando estamos estresados. Porque son factores que no dependen prácticamente de uno, porque Exacto. hay muchas incidencias externas, ¿no? Sí, para que se detone. Claro, cuando nosotros estamos estresados, liberamos hormona de crecimiento, elevamos una hormona llamada glucagón, elevamos una hormona llamada cortisol, que son hormonas hiperglicemiantes. Y que además de eso son lipolíticas, que es lipolítica, que van a hacer, vamos a decir, como que liberan ácidos grasos del tejido adiposo, porque está en una situación de estrés, y esos ácidos grasos también favorecen resistencia. Doctora, dígame, yo que digo que como chocolate para calmarme el estrés. ¿Estoy loca o no lo debo hacer? ¿Está mal que lo diga, que lo haga? Fíjate, el chocolate en proporciones adecuadas es un nutriente muy... ¿En proporciones adecuadas? Sí. Adecuadas. Se recomienda en el paciente no diabético un cuadrito de chocolate día. Es protector porque te libera la serotonina, te mantiene con buen estado de ánimo, y hay estudios que dicen que puede incluso mejorar la cognición, que puede ser un factor para evitar pérdidas de memoria, ¿no? Pero la cognición, no sé, nunca había escuchado esa palabra. Las actividades cognitivas del hombre, que tiene que ver con la parte intelectual, la parte del trabajo y el conocimiento, ¿no? Y la memoria. Entonces, hay estudios que dicen que puede mejorar, pero en el paciente no diabético, un cuadrito al día, ojo. Sí, mínimo. Entonces, en relación, para seguir en la misma línea que veníamos hablando, ese hecho de que el paciente tenga una pérdida de peso brusca, que trae como consecuencia es una situación de estrés para ese paciente. Que lo hace, sea, no debe ser en ninguna circunstancia que una persona regale de un día para otro 20 kilos. Claro, y se hace más susceptible a hacer desórdenes metabólicos y también desórdenes inmunológicos, y empiezan a haber enfermedades autoinmunes. ¿Qué puede ser, por ejemplo, un desorden inmunológico? Que el paciente se hace más susceptible a procesos infecciosos. Entonces, fíjate que nosotros en la actualidad, y ahí vienen los virus y otras consecuencias. Estamos viendo pacientes que fallecen con una hepatitis A, cuando la hepatitis A en nuestro medio era una enfermedad autolimitada y muy benigna. Pero si tú no tienes un sistema inmune adecuado, ¿cómo responde? Doctora, llegamos al final de este espacio. A mí se me hizo muy corto, la voy a comprometer para que sepa que este espacio está a su disposición, y ojalá que podamos hacer muchos programas, sobre todo para orientar a las personas que no sabemos pues de esta materia, la importancia de ciertos aspectos, como por ejemplo la prevención, ¿no? Claro. Y el diagnóstico a tiempo, que creo que es fundamental de todo lo que hemos hablado. Me gustaría ya para finalizar, doctora, que en el marco del Día Mundial de la Diabetes usted pues nos diga sus recomendaciones, sus palabras y bueno, su sapiencia en función de mantener la salud. La recomendación fundamental, uno es, ya que estamos enfocados en la familia, tiene que haber unión familiar. Hay que ponerse en los pies de los otros miembros de la familia. Cuando un miembro de la familia está enfermo el núcleo familiar. La diabetes se convierte en una condición porque hay que aprender a vivir con ella. La mejor manera de prevenirla es una alimentación adecuada, que significa evitar azúcar refinada, los azúcares, en general eliminar azúcar. Y el azúcar que dicen que es para dieta, que el no tiene edulcorante calorías. en proporciones adecuadas dependiendo, porque hay algunos que dicen que es para dietas restrictivas, pero tienen fructosa y en cantidades aumentadas pueden comportarse igual que la sacarosa. O sea, lo ideal es cero eso. Claro, tú puedes utilizar algunos edulcorantes aceptados por la FDA en pequeñas proporciones, porque
conflicto con esa glucosa es que la persona dice, como es ligera, puedo comerme grandes cantidades y a la larga, desde el punto de vista nutritivo, puede afectar. No son elementos nutritivos, ¿ok? Y puede más bien vencer. Y cuando te dicen light, tú no sabes realmente, de repente a lo mejor tiene menos azúcar, pero a lo mejor sí tiene azúcar y lo que no tiene es colesterol. Entonces es bueno leer. Yo creo que si decimos parte de prevención es eliminar el azúcar y la fritura, porque ya las comidas tienen sus propias grasas. Buscar la manera dentro de esta situación país, tratar de balancear la cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas. En manera grande se dice que el carbohidrato debe ser la mitad del puño, que los vegetales deben ser la planta de la mano y que las proteínas deben ser la mitad de la mano. Y buscar actividades recreativas nutritivas como caminar, como hacer ejercicio, compartir y buscar las maneras de implementar y de buscar alianza para buscar la manera de poder adquirir los medicamentos tan necesarios en nuestro país. Doctora, de verdad que súper contenta de esta conversación. Le reitero que estamos aquí a su enterísima disposición para otro momento que tenga bien usted dispensarnos y hablar de estos interesantes temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad. Gracias a la doctora Yurina Lezama, médico internista y endocrinólogo, quien estuvo hoy con nosotros. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestra productora Jessica Dirinot, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy Lopeza, nos despedimos, deseándoles una excelente jornada. Informativo Mira TV está en ti.